La situación continúa tensa en Venezuela. Este día el oficialismo y la oposición midieron fuerzas con multitudinarias marchas. ¿Qué rumbo lleva ese país preso de la polarización? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Venezuela. A continuación los dejo con la crónica de las protestas. La Organización de Estados Americanos sirve de sala de comando para iniciar la violencia en Venezuela, denunció el vicecanciller Samuel Moncada, acusando al secretario general Luis Almagro de hacer llamados a la guerra civil. La sexta jornada a 3 semanas de protestas antigubernamentales han saldado con varios muertos. Como en anteriores jornadas de protestas, fuerzas antimotines bloquearon con bombas lacrimógenas distintos puntos del recorrido de la marcha opositora y libraron enfrentamientos con manifestantes que les tiraban piedras y cócteles molotov. La oposición al presidente Nicolás Maduro asegura que las protestas son pacíficas, pero reprimidas por las fuerzas de seguridad. La oposición venezolana intentaba marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, para exigir respeto a la atribución del Parlamento y elecciones generales para superar la crisis política y económica del país. Sin embargo, las fuerzas de seguridad del Estado impidieron que la multitudinaria marcha, que arrancó desde unos 20 puntos, llegara al corazón de la ciudad, donde el chavismo también marchó. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desea ir pronto a elecciones para ganar definitivamente, lo que denominó una batalla contra su gobierno tras una enorme marcha de opositores. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Venezuela. Hablamos de lo que sucede en el país sudamericano, en donde luego de diversas marchas multitudinarias sigue el pulso de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. De eso hablaremos, de la situación que vive Venezuela y de cómo se refleja eso en la región latinoamericana. Pueden enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Venezuela. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Bueno, se anunció como la madre de todas las manifestaciones, de todas las marchas este miércoles en Caracas. ¿Qué lectura hacemos de estas manifestaciones? No fueron pacíficas, hubo encontronazos. Yo quería, a ver, tal vez antes de atender o de entrar al análisis de lo ocurrido el día de hoy, yo quería tal vez hacer una contextualización, recordar cómo llegamos hasta acá. ¿De dónde venimos y cómo Venezuela llegó a este punto? Básicamente, a partir, diría yo, del año 2013-2014, las condiciones de vida en Venezuela se han venido agudizando. Y esto ustedes lo pueden ver en cualquier indicador en materia económica, de calidad de vida, de desarrollo humano, indicadores de violencia. Básicamente derivado, pues, de una serie de políticas económicas que han sido bastante desastrosas. Que se ha hablado como el desgaste del modelo chavista. Exacto. Y que, a ver, también hay que ponerlo todo en su justa dimensión. A quien le estalló el cohete en la cara es a Nicolás Maduro. O sea, las políticas durante el gobierno de Chávez pues no generaron los efectos tan desastrosos que ya se están viendo ahora con Maduro. A partir del gobierno de Maduro, pero como les digo, a partir de finales de 2013, principios de 2014, se genera en Venezuela escasez de muchos productos básicos, en gran medida por las políticas que establecen precios topes. La devaluación. Se genera una hiperinflación derivado de políticas de devaluación y de control cambiario y monetario. Se agudiza la violencia ciudadana. Venezuela hoy tiene una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tal vez solo para recordar, Guatemala en el 2008-2009, cuando llegamos al peor momento, estábamos en 42. O sea, incluso Venezuela está peor de lo que estuvimos en Guatemala hace 8 o 9 años. Y en general, el desempleo en Venezuela ha venido creciendo. En fin, digamos que las condiciones de vida de los venezolanos empeoraron. Derivado de ese empeoramiento en las condiciones de vida de los venezolanos, en el año 2015 finales tiene lugar una elección legislativa. Y en esa elección legislativa obtiene la mayoría los partidos de oposición. Congregados en la mesa. En la mesa de unidad democrática. Y los partidos de oposición que obtienen entonces la mayoría en el Congreso, inician un proceso. La Constitución venezolana reconoce lo que se denomina como la revocatoria de mandato, que es una facultad que tiene el Congreso,
en la que, si aprueban con mayoría simple, pueden solicitarle al Consejo Nacional Electoral venezolano que lleve a cabo un proceso de consulta, que es básicamente un referéndum, para decidir si se da una terminación anticipada del régimen del presidente. El Congreso aprueba la revocatoria de mandato, y el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer dos cosas antes de hacer la votación. Tiene que hacer primero un levantamiento primario de firmas, si no estoy mal creo que es el 0.2% del total de empadronados, lo cual lo logra, y si se logra ese primer levantamiento de firmas, tiene que hacer un segundo levantamiento de firmas que requería alrededor de 1.800.000, casi 2 millones de firmas. Cuando el Consejo Nacional Electoral, que está controlado en su mayoría por actores chavistas, hace el segundo levantamiento de firmas, los actores pro gobierno empiezan a denunciar una serie de irregularidades, firmas falsificadas y demás, y sobre ese argumento el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de suspender el proceso de revocatoria. Eso ocurre mediados de septiembre, octubre de 2016. Derivado de esa decisión se desencadena una serie de manifestaciones en el 2016. Pero ¿qué pasa? En ese estira y encoge en el que el Consejo Nacional Electoral no quería continuar el proceso de la revocatoria de mandato, el Congreso aprueba nuevamente un punto resolutivo ordenándole al Consejo Nacional Electoral continuar con la revocatoria. Y hacia finales de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia venezolana toma la decisión de cerrar el Congreso o suspender el Congreso, argumentando que la integración de ese Congreso se dio de manera fraudulenta. Y aquí se da este encontronazo están argumentando que las mismas elecciones del 2015 tuvieron un resultado fraudulento, entonces la Corte Suprema cierra la Asamblea Legislativa y dice yo me voy a hacer cargo de esas funciones. Esa crisis no dura más de 48 horas porque básicamente cerrar un parlamento implica un autogolpe de Estado. Claro, pero ellos, digamos, reculan en esa decisión, pero las consecuencias siguen presentes. Ya se dieron, porque entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia también tiene su mayoría personajes vinculados a gobierno. Entonces, la oposición venezolana lo que dice es, me bloqueaste el referéndum vía el Consejo Nacional Electoral, me bloqueaste el proceso de volverlo a convocar vía la Corte Suprema de Justicia, es decir, estás atentando contra el mismo mecanismo constitucional que la misma Constitución bolivariana estableció. ¿Cómo llegamos a este punto, Estuardo? ¿Es algo cíclico, es natural, es el péndulo de lo que a veces hemos hablado en este espacio, o es una serie de eventos desafortunados durante la administración de Nicolás Maduro? Bueno, creo que sí tenemos que regresar un poquito a la teoría, a lo que pues académicamente fue establecido como el socialismo del siglo XXI, que fue mencionado 2004, 2005 por el expresidente Chávez. Chávez a propósito estudió en Guatemala. Chávez a propósito estuvo aquí estudiando en el ejército de Guatemala. Aquí estudió creo que operaciones psicológicas, OPSIC, y mucho de lo que se hace, círculos bolivarianos y todo eso, tiene como base lo que se aprendió aquí en Guatemala en tiempos del conflicto armado para nosotros. Básicamente, en la base puramente de pensamiento intelectual es Heinz Dietrich Stephan, era este alemán que lanza una propuesta de un socialismo para el siglo XXI y que es abrazada y que es llevada no solamente por Chávez, sino también por varios de los presidentes en Sudamérica, Maduro, Evo, Cristina hasta cierto punto, ¿verdad? Y aún los brasileños que requieren el establecimiento de un Estado socialista a través de la democracia. Ese es un punto muy interesante, porque cuando uno ve todos los puntos o los requisitos, por ejemplo, de Dietrich Stephan, uno ve que la democracia es un prerequisito para poder llevar al Estado socialista. De hecho, sigue el concepto de división de clases, sigue el concepto de lucha de clases, sigue el concepto... Y Chávez lo había logrado, Chávez lo había logrado. Y creo que Chávez lo había logrado a partir precisamente de un punto que todavía va más hacia atrás, de una derrota que sufre él siendo militar, pero que al final promete regresar y regresa, pero ya como un líder carismático. Y
el socialismo del siglo XXI requiere, como todos los socialismos, las versiones socialistas sí requieren líderes que sean muy carismáticos. El mismo Hitler, que es uno de los socialistas posiblemente más conocidos, Adolf Hitler, ¿verdad? Era un nacionalsocialista muy carismático, a propósito, ¿verdad? Que entra en procesos en los cuales tiene que llevar hacia una división, porque es prerequisito lograr una división para entonces establecer. El gran punto del establecimiento del socialismo es la toma y la reconversión de instituciones, que es una institución, un conjunto de normas. Y en una institución, por ejemplo, la propiedad, ¿verdad? De hecho, Chávez fue famoso precisamente por salir a caminar en las calles y de una vez expropiar ahí mismo esto, por tomar el control de los medios de comunicación, por coartar la libertad de expresión. Ese es un prerequisito que tiene también el socialismo del siglo XXI, tomar los medios de comunicación para hacerlos estatales y tomar también los medios y generalmente los medios de producción. Ha habido muchas empresas, ¿verdad?, que pues se dieron ante eso. Esto no se construyó en un día, esto no fue que se construyó ayer. Venezuela, la crisis venezolana, el fracaso venezolano no se construyó tan rápido. De hecho, hubo mucho acomodo también de la iniciativa privada, ¿verdad? Hubo mucho acomodo también del sistema político, hubo mucho acomodo también del mismo sistema económico para llegar a esto, bajo el apoyo muy popular de gente que creía que iba a tener entonces un beneficio a partir del apoyo hacia el socialismo del siglo XXI. Bueno, también nos acompaña en el estudio el señor Sandino Asturias, el coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que tiene una opinión diferente de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Ha llegado el modelo del chavismo a un fracaso, un agotamiento? Sandino, muchísimas gracias por atender a esta entrevista. Gracias, buenas noches. Bueno, definitivamente estamos convencidos de que no estamos frente al fracaso, ni al fin, ni el ciclo, ni el modelo de lo que el proceso revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado en los últimos 10 años. Yo creo que hay que ver con mucha objetividad las políticas sociales, las políticas de vivienda, eliminaron el alfabetismo, una serie de medidas sociales, políticas, económicas de beneficio social y nacional que definitivamente no se pueden catalogar por una sola elección perdida, la última asamblea, cuando han ganado 9 elecciones democráticas y ha sido el partido y el proceso revolucionario que más elecciones ha ganado en el mundo. Entonces, en primer lugar, sigue siendo democráticos. En segundo lugar, es un proyecto mucho más allá que una persona y es un proyecto que definitivamente 10 años gobernando tiene procesos de desgaste. Sin embargo, lo que no ha sido ni justo ni ha sido limpio es que no ha sido limpia la manera en que se quiere derrocar al presidente Maduro. Yo creo que independientemente de que ha habido inocultablemente avances sociales, avances enormes dentro del proceso de desarrollo para el pueblo venezolano, y es reconocido por los venezolanos. Yo estuve en las elecciones de Venezuela, fui recientemente a Venezuela, y en Venezuela hay una diferente visión de lo que se tiene desde fuera de Venezuela. No es cierto que hay un fracaso de la revolución, hay 2 millones de viviendas que ha entregado la revolución, hay programas sociales permanentes de beneficio social, de educación, de salud, de vivienda, de desarrollo comunitario, y lo que hay es una oposición que no reconoce esos beneficios, no reconoce los beneficios sociales, están sesgados e intentando derrocar al presidente no por la vía electoral, no por la vía democrática, y ese proceso de desestabilización no genera una armonía social, que es lo que requiere Venezuela. Venezuela requiere un diálogo, requiere que se le deje a los venezolanos resolver sus propias problemáticas, requiere un apoyo internacional a las instituciones nacionales,
para que resuelvan su propia dinámica. Lo que se requiere en Venezuela es respeto a la autodeterminación de los pueblos y que los venezolanos decidan cuál va a ser su futuro y lo hagan de manera democrática y lo hagan de manera social, como ha sido hasta ahora la historia de la Revolución Bolivariana. Sandino, 10 años de revolución, hay algunas personas, de muchos éxitos. Sandino, hay algunas personas que opinan que el hecho de, digamos, lo que resolvió el Tribunal Supremo de Justicia, el momento de quitarle las facultades a la Asamblea Nacional, constituye ya elementos de una dictadura. ¿Cómo se puede analizar eso desde su visión? Mire, en primer lugar, la Asamblea y la oposición no se ha unificado y no tiene un programa de gobierno y un programa de desarrollo alternativo a Venezuela. Lo único que han estado haciendo, y la Asamblea sí cayó en desacato 3 veces, desconociendo al presidente, declarándolo incapaz, se ha extralimitado sus funciones, y eso hay que reconocerlo, que la Asamblea no está legislando a favor de los venezolanos, sino quiere tumbar al presidente. Y eso el Tribunal Supremo se lo advirtió varias veces y finalmente tomó una decisión que fue revertida por la propia institucionalidad. Yo creo que esto es importante en un país como Guatemala, que hemos padecido conflictos entre instituciones, hemos destituido presidentes y las instituciones son las que resuelven. Aquí no vino la OEA a decirnos que pusiéramos otra vez a Otto Pérez Molina. Aquí no vino la comunidad internacional a decirnos cómo teníamos que resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que respetar a Venezuela. Venezuela tiene sus instituciones y sus instituciones son las que resolverán las diferencias que puede existir entre poderes. Y es lógico, si la oposición solo quiere destituir al presidente y no tiene esas facultades, estamos entrando en un conflicto de poderes, pero el conflicto se resuelve en Venezuela entre instituciones. Vamos a la primera pausa de la noche del programa. Ya lo saben, la etiqueta para enviar sus comentarios y opiniones SF Venezuela. Regresamos con más análisis y también debate sobre lo que ocurre en aquel país. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Esta noche estamos discutiendo, analizando la situación de Venezuela luego de las multitudinarias marchas que ocurrieron en aquel país sudamericano. Tenemos en el estudio a Estuardo Zapeta, a Philip Chicola y también en un enlace en directo a el señor Sandino Asturias. Hablando de la situación, hay diferentes perspectivas acá de lo que ocurre en Venezuela. Algunos hablan de un fracaso del chavismo, un desgaste natural del propio ciclo de una administración prolongada, y hay quienes dicen que se mantiene vigente el modelo que en su momento impulsó Hugo Chávez. ¿Cuáles serían los factores para decir que el fracaso del chavismo ha llegado a su punto? Es que miren, y esto es algo que siempre desde los años dorados del gobierno de Hugo Chávez siempre se hablaba, y es cualquier política populista, cualquier política social agresiva requiere de una fuente de financiamiento estratégico. Y entonces Venezuela, o particularmente el gobierno de Hugo Chávez, tuvo la bendición de que en sus años mozos los precios del petróleo llegaron hasta $150 el barril. Entonces, con una factura petrolera de $150 el barril, el acceso a recursos para echar a andar la política de vivienda, tener subsidios a los principales productos de la canasta básica, política educativa, salud, etcétera, 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 el dinero sobraba. Y no solo sobraba para administrarlo al interno de Venezuela, sino recordarán, se dan todos estos subsidios internacionales a través de Petrocaribe, Alba Petróleos, etcétera, etcétera. El día que los precios internacionales del petróleo entran en franca caída, hoy están en $52, $53, es decir, una tercera parte de lo que llegó a estar hace 9, 10 años. Esa fuente de liquidez se acaba. Entonces, cuando se acaba esa fuente de liquidez, empiezan a pasar muchas cosas. Primero, el gobierno tiene que echar para atrás o tiene que empezar a recordar muchos de esos proyectos, de esos programas. Segundo, el gobierno cae presa de su propio endeudamiento. Y entonces la forma de licuar deuda es devaluar moneda. Pero la devaluación de moneda lo que hace es generar inflación. Entonces la sumatoria de variables empieza, por eso les digo que a Maduro es al que le estalla el cohete en la cara. Porque a Maduro es el que le toca ver la caída significativa de los precios del petróleo, es el que toma las decisiones de devaluación,
es el que ya no puede subsidiar los precios bajos de los productos de la canasta básica y termina tomando la decisión de poner precios tope. Entonces, cuando ponen un precio tope, y si a mi productor ya no me sale producir a ese precio, ya dejo de producir. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la escasez. Y entonces, el sector que sale más golpeado en Venezuela es la clase media. ¿Por qué? Porque los sectores populares siguen siendo beneficiarios subsidiarios de muchas de las políticas sociales. Entonces, esas marchas y la oposición en general al modelo del chavismo surge producto de la movilización de esa clase media pauperizada. Y entonces, la oposición en Venezuela, su creciente apoyo a partir de la elección 2015 para acá, es producto que esa clase media no tiene acceso a subsidios, es la que está viviendo las consecuencias de la escasez, es la que está viviendo las consecuencias de la hiperinflación, y es la clase media, por definición, es la que le gusta o la que tiene mayor respeto por la institucionalidad democrática. Dicho de otra forma, es la que no le gusta que si va a protestar le tiren a la policía encima. Y entonces es esa clase media la que vota en el 2015 en rechazo a Maduro y que elige una asamblea con un tono más opositor. Es esa misma clase media la que empieza a movilizarse para buscar las firmas del referendo revocatorio. Referendo que, como les mencionaba, lo suspende casi que en el minuto 90 del proceso el mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? En Venezuela hay una fractura social muy marcada. Los sectores populares y el ejército, es que hay que entender, Venezuela es un caso paradigmático de lo que en ciencia política se conoce como pretorianismo. El pretorianismo es cuando el ejército juega un rol estratégico en el mantenimiento de un régimen. ¿Cuál es la razón significativa por la cual el régimen de Maduro no ha caído en 2015, 2016, ahora 2017? Porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y es un respaldo absoluto. Ese apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene apoyo de los sectores populares y del ejército. Y frente a ellos, la clase media y las élites, que históricamente han sido opositoras al chavismo, son los que hoy están enfrentados en esas manifestaciones que estamos viendo. Bueno, Sandino, sobre el análisis que hace Philip Chicola, hablando de esta fractura social, ¿fue la economía o es la economía la clave de los problemas de este estallido social que en este momento está sufriendo Venezuela, el mal manejo de la economía por parte de Nicolás Maduro? No, definitivamente, en primer lugar, no hay estallido social. Yo creo que hay que precisar algunas cosas que son importantes. Uno, respecto a la institucionalidad. Hay que recordar que este Consejo Nacional Electoral fue el que le dio el triunfo a la oposición en la Asamblea Legislativa. Ahora, por haber hecho fraude, se suspendió el revocatorio. Pero es el mismo Consejo Electoral que les dio esas vacantes y ahora es muy típico de los procesos de derecha de que cuando ganan, entonces la institucionalidad está bien, pero cuando pierden hay fraude, ¿verdad? En Ecuador ahora vemos esa misma fórmula y en Venezuela es típico. Si no gana la oposición, entonces hubo fraude. Y esto me parece que es un tema importante en la institucionalidad. En el manejo económico no es del gobierno. Lo que se le llama en Venezuela la guerra económica es que el sector privado es el que maneja los servicios, el que maneja y el que especula y el que esconde muchos de los productos que se necesitan para el pueblo en general. Y por eso ha habido medidas para ir brincando esos intermediarios que muchas veces abusan, muchas veces tienen ganancias exorbitantes con la especulación financiera. Entonces, sí nos parece importante decir que efectivamente hay problemas económicos, nadie duda de eso, que hay problemas políticos, que es un país que está en una polarización y en una conflictividad social entre dos partes de dos visiones diferentes de ver Venezuela, pero lo más importante aquí es que el gobierno siempre ha planteado una ruta del diálogo, que es lo que la oposición rompe. Siempre se respetó la institucionalidad, ahora la institucionalidad no sirve porque votó el revocatorio. Es decir, nos parece muy importante
el respeto a la institucionalidad, el respeto a las instituciones para resolver cualquier problemática en el país. A ver, queremos saber una opinión, quiero conocer una opinión también acá en el estudio de Estuardo. Dice Sandino, hay una guerra económica que está asfixiando la administración de Nicolás Maduro. El tema económico no lo maneja el presidente. Al parecer es entonces el sector, digamos la empresa o el sector privado quien está provocando esta guerra económica. ¿Podemos hablar de guerras económicas en este contexto? No creo que haya guerra económica, yo creo que hay malas decisiones económicas en realidad. No, en realidad guerras económicas es llevar a la inflación a niveles de 1000, digamos para... los reportajes son curiosos, ¿verdad? Así para comprar una bolsa de pan o para comprar algo tan sencillo, la cantidad de billetes que se necesita. Y Argentina pasó eso, Bolivia pasó eso, ya nosotros esa parte ya la pasamos. Y si algo aprendimos de esas decisiones, de que las razones por las cuales es entender que en realidad los únicos que generan inflación son los gobiernos, porque además tienen el control de la moneda, tienen la producción de moneda, de hecho hasta cambio de moneda en Venezuela. Y aquí yo creo que digamos, la comprensión económica es importante, pero digamos la inflación solo es el resultado de, ¿qué es inflación? Básicamente la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de una moneda, y esa se acelera con ciertas decisiones que se van tomando, sobre todo... Y eso provoca desgaste y descontento en la población. De hecho, la decisión de la inflación es el impuesto más cruel de todos, porque ese sí lo pagan todos, lo pagamos todos, y y conforme agarra una velocidad, hablamos de hiperinflación. La hiperinflación es cuando pasa de los 1000, ya no se puede contar en esos momentos. Argentina lo pasó, carretadas de dinero para comprar, no sé, una docena de huevos o algo así. En lo que le pagaban a alguien y en lo que iba a comprar tenía que apurarse porque en ese espacio perdía capacidad. Pero son los gobiernos los que pueden controlar eso, nadie más puede controlar eso. ¿Por qué? Porque tienen el control de masa monetaria. Sandino habla de que cuando la derecha gana elecciones, las instituciones funcionan, y cuando la derecha pierde elecciones, hay fraude. Respuesta al planteamiento de por qué se está cuestionando ciertas elecciones o resultados que se han dado en Venezuela. A ver, la tónica de las elecciones venezolanas, desde que yo tengo memoria, desde la de 2004 para acá, siempre uno u otro bando denuncian fraude. O sea, yo no había visto una sola elección. Incluso hubo una oportunidad en donde decidieron no participar. Exacto. Y que creo que no fue una decisión política estratégica. Incluso en las elecciones del 2015, hay un episodio medio extraño, porque supuestamente la oposición, el modelo electoral venezolano, pues es un sistema un tanto complicado de explicar ahorita, pero básicamente la oposición lo que argumentaba es que a ellos les tocaba, si no estoy mal, creo que eran 8 o 9 escaños más, lo que les hubiera otorgado lo que en la Constitución venezolana es considerado como una supermayoría. La supermayoría le daba la facultad a la oposición de iniciar la destitución política del presidente. Y eso está en la Constitución. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso, vayan a ver el artículo del 138 de la Constitución venezolana, así lo dice. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Nacional Electoral hace un recuento de votos y demás y dice, mire, oposición, no, a usted no le tocan estos 8. Usted tiene mayoría, pero no supermayoría. Entonces, por eso les digo, yo no me acuerdo de una sola elección en Venezuela en donde no haya habido algún tipo de cuestionamiento de un bando o hacia el otro. Lo que se agudizó en esta situación es, digamos que el tema electoral siempre ha sido como una fuente de cuestionamiento. De discordia. Lo que se agudiza en este momento es cuando la Corte Suprema venezolana o el Tribunal Supremo venezolano toma la decisión de suspender el funcionamiento del Parlamento y de retirarle la inmunidad a todos los asambleístas venezolanos. ¿Por qué? Porque aquí sí ya estamos viendo una supresión de un poder del Estado por el otro. Y por eso es que la OEA, miren, la OEA, que ha sido tímida en los últimos 15, 20 años para calificar momentos de crisis institucional, la misma OEA, que fue la que denunció el golpe de Estado en Honduras en el 2009, dice, a ver, tiempo. Mire, una cosa es que hayan desacuerdos de qué puede, qué no puede hacer un poder de otro. Otra cosa muy diferente es que un poder, el judicial, se meta a anular el poder legislativo. Vamos a una pausa, seguiremos hablando de este tema y ¿existe alguna salida para la crisis en Venezuela? De eso hablaremos al volver luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos hablando, profundizando, viendo diferentes visiones, escuchando diferentes opiniones de lo que sucede en Venezuela. Pero uno de los puntos importantes, ya hemos contextualizado, estamos, analizando y conversando sobre lo que está sucediendo actualmente, pero a futuro, ¿qué les puede esperar a los venezolanos? ¿Qué salida hay a esta crisis, a esta polarización en aquel país? Vamos con Sandino Asturias, que se encuentra en un enlace en directo con nosotros. Sandino, estamos en este punto, pero ¿cuál podría ser una solución a la crisis, a la división que existe en este momento en Venezuela? Mira, la crisis está muy bien definida en que es el diálogo entre venezolanos. Hay un espacio de acompañamiento internacional a través de UNASUR, el Papa Francisco, hay mecanismos de diálogo internos instalados. Hay que dejar que ese diálogo prospere, hay que respetar a las instituciones venezolanas, hay que dejar que los venezolanos y sus instituciones puedan resolver sus diferencias. Y la OEA lo que ha tenido es una injerencia grosera, donde los países que más han atacado a Venezuela, incluyendo Guatemala, no tienen la autoridad moral para calificar la situación de Venezuela. Yo creo que es muy importante el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a Venezuela, el respeto a su pueblo, el respeto a sus instituciones. Si eso ocurre, Venezuela tendrá una salida democrática, tendrá una salida social, la revolución se profundizará y, como muy bien decía Chicola, las revoluciones son para los pueblos, son para los pobres, y aquí esta revolución se consolidará porque es una revolución para la mayoría de venezolanos beneficiados de la revolución bolivariana. Sandino, ¿qué responde a aquellas personas que tienen un pensamiento de izquierda pero que no comparten los matices de autoritarismo que se están evidenciando desde la administración de Nicolás Maduro? ¿Cómo se responde a todas esas personas que no comparten esa forma de responder a las manifestaciones o a la oposición que está realizándose en este mismo momento en aquel país? Mira, yo creo que también tenemos que saber respetar las condiciones de cada país. No es lo mismo ser agredido, violentado, habiendo sabotajes, habiendo una campaña internacional y mediática. No es lo mismo ser agredido que gobernar con tranquilidad y en paz. Y yo creo que tenemos que ser respetuosos, insistir, cada modelo de país es diferente, cada gobierno es diferente, y cada uno debe encontrar las fórmulas adecuadas para salir de sus crisis. Guatemala es también ejemplo de eso, de que hemos aprendido a salir de nuestras crisis, hemos sabido participar y hemos sabido apretar y cambiar las instituciones donde corresponde. Y eso es lo que merece Venezuela. Venezuela merece una oportunidad, un espacio y un respeto para que los venezolanos puedan resolver sus propias diferencias. Bueno, muchísimas gracias, Sandino. Era Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, coordinador. Muchísimas gracias por este espacio. Philip. Vean, yo no estoy de acuerdo con el argumento de que hay injerencia de la OEA por la siguiente razón. En el 11 de septiembre del 2001, paradójicamente, los estados latinoamericanos suscribieron la Carta Democrática Interamericana, que es el protocolo facultativo que le da a la OEA la función de velar por el mantenimiento y el respeto de las instituciones democráticas en el continente americano. La Carta Democrática Interamericana, entre los artículos, si no estoy mal, creo que era como el 18 al 21, 22, establece qué ocurre cuando hay una consideración de una posible, habla la Carta Democrática, ruptura del orden institucional. Quizá el caso más reciente y paradigmático de la OEA utilizando estas facultades de la Carta Democrática Interamericana se da en la crisis de Honduras en el 2009. Crisis que ahí sí todo el mundo aplaudía la intervención de la OEA. Que la OEA que dijo, mire, el procedimiento que utilizó el Congreso hondureño de montar al presidente Zelaya en un avión, sacarlo del país y después que la Corte tomara la decisión de defenestrarlo, atentaba con lo que yo entiendo que dice su Constitución. Y por eso la OEA sanciona
a Honduras y se genera pues toda esta crisis política del 2009-2010. La misma OEA, aplicando exactamente los mismos preceptos de la Carta Democrática Interamericana, dice ahorita a finales de marzo, mire, yo revisando su constitución, yo en ningún lugar encuentro que el Poder Judicial tenga la facultad de suspender las operaciones del Poder Legislativo. Entonces, utilizando las facultades de la Carta Democrática Interamericana, la OEA le dice a Venezuela, usted no puede seguir, o mejor dicho, Corte Suprema Venezolana, usted no puede continuar con esa política, porque atenta contra garantías democráticas. Segundo, si usted continúa con esa política y continúa reprimiendo a la oposición política, usted está violentando derechos humanos, que también están contenidos como salvaguarda de la Carta Democrática Interamericana. O sea, es que tampoco no se vale aplicar la carta en algunos sí, en otros no, porque me cae bien o me cae mal el país. O sea, aquí la OEA está diciendo, mire, perdón, pero yo veo una anomalía muy grande en que el poder A se meta en el poder B. ¿Cómo podemos calificar el papel de la OEA en estos momentos, en esta crisis venezolana, Estuardo? Y solo un paréntesis, porque también muchas personas están diciendo, es que la OEA está instrumentalizada por Estados Unidos. Mentira, vayan a ver la historia de la OEA. Estados Unidos perdió mayorías en la OEA desde el 2003 para acá. Ahora, ese papel de OEA en esta crisis, ¿cómo la podemos calificar? ¿Ha sido efectiva? ¿Ha podido en estos momentos mediar o garantizar algunos derechos de los venezolanos? No, ¿o es la OEA ese elefante blanco que no funciona? Mira, el mismo gobierno de Estados Unidos cuestiona mucho la OEA, ya viene de hace tiempo cuestionando la OEA y la cuestiona en términos de decir si van a dar dinero o no van a dar dinero. Y la OEA tiene sus bemoles. Creo que aquí cuando hablamos de comunidad internacional no estamos hablando de OEA, estamos hablando más de aún aliados que tenía el chavismo muy fuertes, como la Unión Europea, por ejemplo, que sí se cuestionan ahora, por ejemplo, los presos políticos, que se cuestionan ahora, por ejemplo, el manejo de las finanzas, que se cuestionan, por ejemplo, ahora la oposición. Pero yo creo que tenemos que regresar al proyecto original. El proyecto original, el de Dietrich Stefan, el Heinz Dietrich Stefan, así se llama, y yo recomendaría que leamos el socialismo del siglo XXI, porque ese socialismo del siglo XXI es el que va a aparecer en la agenda política en Guatemala en las elecciones de 2019. Codeca va a tener el socialismo del siglo XXI como su base, y de hecho ya había un artículo en Prensa Libre de cómo Codeca se va a hacer partido político. Semilla establece también su base política a partir de Heinz Dietrich Stefan, de socialismo del siglo XXI, con Ixeno, todos estos grupos. Entonces hay que entenderlo, pero sí hay 3 puntos fundamentales aquí que yo creo que han sido tímidamente señalados por Codeca. Según el proyecto, el nuevo proyecto histórico, NPH, así le llaman, el nuevo proyecto histórico, sí, antes de poder llevar todo el socialismo del siglo XXI a un país, sí hay que eliminar o quitar del camino 3 grandes obstáculos. El primer gran obstáculo es toda la relación mediática. Todos los medios o se quitan, o se callan, o se apresan, o pasan a poder del Estado. De hecho, fue lo primero que hizo Chávez, ¿verdad? Lo segundo es la oposición. La oposición sí tiene que quitarse porque el proyecto no es factible con una oposición muy fuerte. Y tercero, si hay oposición en cierto momento, entonces generar la mayor cantidad de crisis para poder justificar, aplastar la oposición y luego también el control económico. Eso es fundamental para el proyecto de socialismo del siglo XXI, según lo explica el mismo Dietrich. Y eso es lo que se podría dar en este caso, se está dando. OEA no ha señalado nada de eso. Se ha ido a la parte legal, se ha ido a la parte constitucional. Sí, pero no se ha ido a la parte, por ejemplo, de prisioneros, de eliminación de medios de comunicación. Este programa no sería posible en Venezuela. Este programa sería imposible hacerlo en Venezuela. En Venezuela y en Cuba y en otro montón de países, ¿verdad? En cualquier sistema autoritario, creo que este tipo de programas no serían posibles. Porque aquí estaban alegando, sí, que las dictaduras de derecha y que de la izquierda son igual. La dictadura es mala de cualquier lado, porque atenta contra lo más grande que tenemos, que es la libertad. Sea la libertad mediática, sea la libertad, y pues, si tengo derecho a oponerme, si no estoy de acuerdo, pues tengo derecho a decirlo. Pero por eso uno de los principios fundamentales de Dietrich en su socialismo del siglo XXI es eliminar, y lo vamos a ver en las propuestas de estos partiditos que están saliendo ahorita en el 2019 en la campaña en Guatemala. Y yo creo que
Venezuela es un espejo de lo que nos espera a nosotros en Guatemala. Y por eso es que es importante el tema, porque preguntaban aquí por qué es importante el tema. Porque nosotros somos lo siguiente, nosotros somos el siguiente experimento de socialismo del siglo XXI. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice Estuardo? Somos el próximo experimento del socialismo del siglo XXI. Vamos a recibir todos los comentarios y opiniones con SF Venezuela. Vamos a ver qué dicen los usuarios de redes sociales. Volvemos luego de la pausa. Quiero destacar que a diferencia de los eventos ocurridos la semana pasada por parte de los sectores de la derecha, no hubo actos vandálicos, porque hubo un ejercicio por parte del presidente Nicolás Maduro de activar un plan de resguardo a la población. Cuando se llama la milicia bolivariana, cuando se llama la Policía Nacional Bolivariana, es para resguardar a la población, en ningún momento para ejercer represión contra la población en Venezuela. Declaraciones de la embajadora de Venezuela en Guatemala, de lo que sucede en aquel país, su punto de vista. Y bueno, nos decía algo, Estuardo, algunos seguidores en redes sociales preguntan las consecuencias de lo que sucede en Venezuela para Guatemala. Estuardo se atreve a decir, bueno, hace un análisis de que Guatemala sería el próximo escenario parecido a Venezuela. ¿Estamos tan así o es...? No, a propuestas de los partidos políticos que están formando. ¿Habrán estos o creen estos partidos políticos que van a tratar de sacar estas propuestas de que se puede realizar algo así? Pero mira, disculpantes, miren, y disculpen televidentes, un dictador, sea de derecha o de izquierda, de arriba, de abajo, de atrás, del centro, donde sea, es malo. Porque es autoritario. Y a ningún dictador le gusta ni la libertad de expresión, ni le gusta la libertad económica, ni le gusta la propiedad, porque él quiere tener todo. Incluido el control de los medios, independientemente sea de izquierda o de derecha, sea un militar de la historia guatemalteca o sea un izquierdista que Guatemala sea el próximo laboratorio parecido a hay propuestas. Mira, la izquierda parecido a Venezuela. Tiene una ventaja, la izquierda está más organizada en Guatemala que cualquier otra tendencia en Guatemala. Bueno, porque si estuviera organizada tendría votos y no los tiene. Miren, hay una diferencia y es bien sencilla. Cuando analizamos en qué países echó raíz el modelo populismo del siglo XXI, como se le denomina a grosso modo, que básicamente implica una política social muy agresiva para los sectores populares, pues un discurso muy personalista de los presidentes y demás, ese modelo sale caro. Claro. Carísimo. Y la fiscalidad de los países latinoamericanos no aguanta financiar un modelo de esa envergadura. ¿Quiénes han sido los países que han sido exitosos en ese tipo de modelos? Aquellos que tienen una fuente estratégica de financiamiento. Por eso les decía, el modelo chavista navegaba en viento en popa cuando los precios del petróleo andaban en $150 el barril. El día que se le acabó la burbuja petrolera al gobierno venezolano, ahí empezó sus crisis, que por cierto, ese es uno de los éxitos silenciosos de Barack Obama. Obama debilitó el régimen venezolano y en general el poder de los países productores de petróleo con su reforma energética. También es que una cosa es seguir apegado a los paradigmas del siglo XX. Cuando decimos, sí, es que todo el mundo le interesa el petróleo, pues ya no tanto. Si entendemos la reforma energética en Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos era depender menos del petróleo. Y eso explica, en parte, porque la otra explicación es los descubrimientos de yacimientos en Brasil y en Estados Unidos, ¿por qué el precio pasó de estar en $150 en el 2008 a estar en 52, 53 como estamos hoy? O sea, la reforma energética agresiva que hizo Estados Unidos, lo que hizo fue reducir significativamente la demanda de petróleo. Al reducir la demanda de petróleo se reduce el precio internacional del petróleo. Entonces la caja chica del gobierno venezolano ya no daba para mantener ese financiamiento de ese tipo de políticas. Entonces por eso es que el régimen o la política económica empieza a tambalear, porque ya no había una fuente de financiamiento para mantenerlo. Yo por eso, en tiempos de Álvaro Colón, cuando decían, sí, es que Guatemala va a ser la nueva Venezuela, no, porque aquí no tenemos una fuente estratégica de financiamiento para financiar esas políticas. No hay una fuente de financiamiento estratégica que pudiese
digamos, tener este tipo de programas o expandirlos a otros. Ese fue un mal cálculo económico, básicamente. Digamos, porque no se ese fue pudo un mal seguir. cálculo económico. O sea, MIFAPRO y todos estos programas debían haber crecido como en el modelo brasileño y mantenerse más. Bueno, pero, bueno, ya probaron no también pudo. ser muy corruptos en el modelo brasileño y mira dónde están las autoridades ahorita, y también probaron que son insostenibles, sea la repartición de fertilizantes, sea la repartición de comida, o sea, la repartición de bonos es insostenible. Haya o no haya fuente de financiamiento, es insostenible. Pueden tener todo el petróleo del mundo, es insostenible, por una razón sencilla, porque no prevén que tiene que haber un sistema productivo. De hecho, el mismo Dietrich explica que uno de los procesos que hay que llevar hacia adelante es la toma institucional de la economía. ¿Qué es eso de la toma institucional de la economía? Es el control de la economía a partir de un sistema centralizado. Pues ya vimos lo que pasó en Venezuela. Solo los gobiernos pueden producir inflación. El gobierno puede decir, me está atacando a la derecha, me está atacando a la izquierda, me está atacando a Estados Unidos, me está atacando cualquier China o lo que sea. Pero ellos tienen al final el control de una banca central, de la moneda, de la masa monetaria. Entonces ellos son los que al final son responsables de, y lo podrían controlar, pero no lo hacen. Además, hubo también otro problema, que en esa creencia de tenemos petróleo interminable, empezaron a salir con Petrocaribe. Si ustedes recuerdan, hasta el mismo Partido Patriota quería una participación Roxana Valdetti era una de las que estaba muy entusiasmada con participar en Petrocaribe. Y resulta que al final nos salía más caro en realidad la factura, ahí nos salía más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Al final se quedó en este sistema, pero también cayó el precio. Entonces, eso de tener recursos y por lo tanto somos ricos porque tenemos recursos es una premisa falsa. Suiza no tiene recursos, Suiza no tiene petróleo. Con el desgaste del chavismo en esta crisis, con lo que hemos visto ya cambios, alternancias en el poder de otros países donde, bueno, antes estaban en el poder administraciones, gobiernos de izquierda, ahora más de derecha, esto va a seguir afectando, va a ser un fenómeno regional, va a seguir siendo Venezuela un país, digamos, más aislado de lo que era hace 5 años, con muchos amigos, aliados alrededor. ¿Será la región diferente ante Venezuela como está ahora dirigida con Nicolás Maduro? Es que por eso les digo, yo creo que desde el momento en el que se da el fallecimiento de Chávez, el bloque chavista se quedó relativamente huérfano. Quien fue llenando esos espacios ha sido Rafael Correa, con mucha mayor habilidad, porque Rafael Correa no genera los anticuerpos que generaba el chavismo. Es más, Rafael Correa se volvió pues un articulador más de consenso, matizó mucho la política social y demás. Y segundo, derivado de lo que ya estábamos hablando, el día que la chequera se le empezó a recortar a Venezuela, esa agresividad de política exterior se empezó a caer también. O sea, si ustedes ven la cantidad de recursos que se mueve ahora en Albapetróleos, en Petrocaribe, no tengo el dato exacto, pero ahorita, pero a mediados del 2016 era el 35%, lo que había llevado a ser 2007-2008, que era el apogeo de la política exterior. Entonces, digamos que el rol de Venezuela se ha venido debilitando significativamente en el concierto regional. Lo que pasa es que todavía Venezuela se convirtió en una especie de la nueva Cuba, en el sentido que más allá de su poder efectivo en liderar el bloque bolivariano, después del 2013-2014, se mantenía como esa aura de poder emblemático. O sea, y si se dan cuenta, en general, la discusión que hay, cuando hablamos con los seguidores del chavismo, la discusión que hay respecto de la revolución bolivariana mantiene todavía pues ese toque romántico de recordar las buenas épocas de antaño, los logros de Chávez y demás, y no entrar a ver lo que está pasando en los últimos años. Es decir, todavía es un caso similar, por ejemplo, a la Cuba del 60 al 70, que son como los periodos de nostalgia, porque eran que la revolución iba viento en popa. Pero el día, otra vez, que las revoluciones se quedan sin fuente de financiamiento. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Vamos cerrando ya en la etapa de las conclusiones. ¿Qué va a pasar para Venezuela en los próximos meses? Mira, en los escenarios del socialismo del siglo XXI, de hecho, hay un escenario que ve el crecimiento de la crisis y el crecimiento aún del choque que puede ser posible. En cierto momento, el proceso
según la explicación teórica, tiene que llegar podría llegar a ese nivel, ¿verdad?, de choque, pero entonces ahí es cuando necesitamos y en dónde necesitamos la democracia. Porque si algo es muy importante para el socialismo del siglo XXI es la democracia participativa. Y de ahí es donde nace ese concepto de democracia participativa. No se puede dar, y eso sí es prerequisito, según Dietrich Stefan, no se puede dar el socialismo del siglo XXI si no pasa por un proceso que hace que sea no solamente legal, sino que sea legítimo a través de democracia. Y democracia en el sentido de elecciones. Ahí es donde está ahorita, creo yo, el tapón del sistema para el establecimiento del socialismo del siglo XXI. Ahora se acompañó de escasez, ahora se acompañó de hiperinflación, ahora se acompañó de otras cosas. Pero es necesaria la democracia. Si no llegan, de hecho, una de las cosas que se está pidiendo en Venezuela es elecciones. Si no llegaran a ese proceso, la crisis seguiría entonces hacia arriba. Digamos que la crisis, bueno, o baja o se controla hasta 2019. ¿Creen ustedes que si pierde una elección el chavismo van a dejar el poder y van a permitir esa alternancia? Pues vean, en el término de los escenarios, por eso les digo, yo creo que un actor que casi no lo discutimos el día de hoy es el ejército venezolano, el ejército bolivariano. La tesis del pretorianismo, que la esbozó Samuel Huntington en el siglo XX, decía que hay regímenes en los que se genera inestabilidad política donde el ejército se vuelve el árbitro político de última instancia. Guatemala fue un caso paradigmático del pretorianismo. El ejército ponía, quitaba, hacía, deshacía hasta los finales de los 90, principios del 2000. Así pasa ahorita en Venezuela. Recuérdense que cuando Chávez se pelea con el ejército en el 2002 fue que se da el golpe abortado de 48 horas. Mientras Chávez y ahora Maduro mantengan la lealtad absoluta del ejército, ahí no va a pasar absolutamente nada, porque el ejército en Venezuela es el garante del orden político. Si por alguna razón, si por la crisis económica financiera, el gobierno ya deja de mantener los privilegios del ejército, ahí otra historia puede... Por eso les digo, así como fue el precio internacional del petróleo lo que empezó a erosionar la estabilidad de los regímenes venezolanos, la llave con la continuidad o la caída del gobierno venezolano no está en la oposición, no está en la Corte Suprema, no está en la OEA, está en el ejército. Oficiales. Bueno, hemos llegado al final de esta hora, se nos ha ido muy rápido. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias, Philip Estuardo. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana.